Bien, bueno, ahora vamos a continuar, tal vez a lo mejor vamos a hablar un poco de algunas cosas que ya platicaron, pero vamos a hablar sobre la exploración física de la rodilla. Y más que la exploración, generalmente tenemos que empezar, pues mínimo enterarnos del paciente, pues por qué viene, qué le pasó, hacerla de alguna manera al investigador para orientar sobre todo la exploración física, porque no vamos a hacer como tenemos que tener un diagnóstico presuntivo siempre o una idea de cuál puede ser la causa del problema y entonces nos vamos a enfocar, aunque probablemente hagamos todas las pruebas, pero con mayor énfasis en lo que nosotros estamos pensando que pueda tener nuestro paciente. Entonces, obviamente vamos a funcionar como un investigador. Hay que investigar el mecanismo de lesión, cómo le pasó, la típica de yo iba corriendo, giré sobre mi rodilla, me tronó, se inflamó, pues ya todos ya tenemos una idea más clara de qué pudo ser. O una señora, yo estaba bailando y en una vuelta con mi esposo sentí que algo me tronó y siento que algo se me desacomoda o se me mueve en la rodilla. ¿Se me inflama o no se me inflama? Son datos importantes que tenemos que saber. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, hay quien dice, no, pues yo empiezo a caminar o empiezo a correr y me duele los primeros metros, pero después sigo corriendo y se me pasa el dolor. Y después me viene el dolor fuerte ya que me enfríe. Eso también nos tiene que hacer pensar en algunas características. Por ejemplo, una tendinitis generalmente así se comporta, o generalmente cuando el músculo está caliente le permite hacer su actividad física y no tiene problema, pero cuando deja de hacer actividad, el músculo se contrae, hace tracción en el sitio de inserción y les genera dolor, o al empezar la actividad. Entonces, ya desde ahí ya tenemos una idea de las probabilidades que con la exploración física pues tendremos que confirmar ese diagnóstico y sustentarlo muchas veces con algún estudio de imagen, que es lo que normalmente hacemos nosotros. Entonces, yo les recomiendo siempre ser sistemáticos, porque vamos a hablar de todas las pruebas, pero cada paciente, ni modo que, ay, se me olvidó hacerle tal prueba. Entonces, tenemos que agarrar, cada quien sabrá hacer su rutina de cómo explora un paciente. Yo generalmente ya tengo mi rutina, que ahorita les voy a compartir, de cómo exploro, qué hago primero, qué hago después, toda una secuencia para que sea como manejar. Al principio, cuando estamos aprendiendo a manejar un estándar, vamos que primera, segunda, pero ya después es en automático y más o menos es mucho más fácil, así no se nos olvidan hacer o no hacer ciertas pruebas. Generalmente la exploración debe ser, empezamos con el paciente en decúbito supino. Bueno, ustedes hacen su valoración como la hacen postural, desde nosotros evaluamos no tan, a lo mejor tan acuciosamente como ustedes, pero desde cómo entra el paciente, pues ya lo ves si viene con varo, con valgo, si es un señor con varo que renquea de una pierna, pues desde ahí ya estás haciendo una evaluación, ¿verdad? Pero ya al momento en sí de hacer una exploración ya en la mesa de exploración, pues empezamos por lo general en decúbito supino. El paciente tiene que tener una ropa adecuada, o sea, tiene que estar libre la rodilla que vamos a evaluar. Y estas serían las fases de una exploración física. Primero la inspección, donde nada más vamos a evaluar. Le digo, la inspección va desde cómo llega caminando el paciente, cómo está la rodilla, si está inflamada, si está aumentada de volumen o no, si está aumentada nada más la rodilla o toda la extremidad, si está roja o no está roja. Eso es la inspección, si moviliza pasivamente o no moviliza. Eso es la inspección. Ahí no hemos tocado nada, sino nada más hemos visto cómo está esa articulación, ¿sí? La palpación, pues sí, ya vamos a ver si tenemos líquido intracapsular, si tenemos puntos de dolor. Eso es a través de la palpación. Vamos a evaluar los rangos de movilidad, tanto pasivos como activos, como dijo ahorita Juan Pablo. O sea, a veces podemos ayudar y puede lograr un poco más de flexión con ayuda o sin ayuda. Y alguna maniobra específica o especial para la patología que estamos sospechando. Entonces, la inspección, pues vamos a ver desde el patrón de la marcha, si claudica o no claudica, a expensas de qué. Las fases de la marcha ustedes se las saben todavía mucho mejor que yo. Si es una marcha antiálgica o no, si hay una discrepancia en la longitud de las extremidades, sobre todo en los niños. A lo mejor ustedes no ven tanto niño, pero en un niño que tenga una marcha claudicante hay que ver la discrepancia en la longitud, porque puede ser por una luxación, una displasia de cadera, o un deslizamiento capital femoral, etcétera, ¿sí? La alineación de las extremidades, cómo apoya, cómo está en reposo, o sea, en carga, cómo se comporta la rodilla, y cuando esté en decúbito supino también. Y obviamente la evaluación del ángulo Q, si lo consideramos necesario. Vemos su eje anatómico,
que nos da por default el eje mecánico. Entonces, vamos a hacer esa evaluación, obviamente recordando pues que este es varo o valgo. Varo. Todos ya bien claros, ¿verdad? Porque siempre me ha tocado ver, o con estudiantes de medicina también, que se confunden todavía mucha gente, que si las rodillas para adentro o que si las rodillas para afuera. En ortopedia, varo va a ser siempre cuando la parte distal de esa extremidad o de lo que estemos evaluando va hacia la línea media. ¿Alguna vez han visto un niño con pie equinovaro? Entonces tienen los piecitos así, y así ya nunca se les va a olvidar. Entonces, si la tibia va hacia adentro, hacia la línea media, pues es un varo, independientemente de la rodilla para dónde se vaya, porque por eso viene a veces la confusión. La rodilla va para afuera, pero la tibia va para adentro. Entonces, varo es cuando el segmento distal de la articulación que vamos a evaluar va hacia la línea media, ¿sí? Y valgo al revés, cuando se aleja o va hacia la parte externa, ¿sí? Entonces, pues es un genuvaro, un genuvalgo, y ya por lo mismo también vamos a tener una pronación del pie. En estos muchas veces el pie viene supinado, pero es muy frecuente, como mencionaron, ver que tenga un pie plano cuando hay un valgo de rodilla. Y aquí no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces no sabemos si la rodilla se hizo valga por el pie plano o si se hizo plano por la rodilla valga. Bueno, ya lo habíamos hablado. El ángulo Q. ¿Cómo se traza el ángulo Q? El ángulo Q normalmente es trazamos una línea imaginaria, obviamente no vamos a rayar al paciente, que va del centro de la rótula a la tuberosidad tibial. Y de ahí otra línea que va hacia la espina ilíaca anterosuperior. Y de esa manera el ángulo residual que se forma aquí normalmente debe ser entre 10, máximo 20 grados, ¿sí? Si está aumentado ese ángulo Q, generalmente es porque la paciente tiene un valgo o por alguna otra cosa, y muy frecuentemente va asociado con problemas de inestabilidad patelofemoral o de condromalacia patelofemoral. Lo que más se va a afectar ahí va a ser compartimento lateral y la condromalacia, obviamente. Otros datos de inspección, pues es la movilidad. ¿Cuántos grados de flexión tiene la rodilla normalmente? ¿De flexión? 130 casi siempre, ¿verdad? Ya 140 puede ser, y es más o menos, cada paciente es diferente, pero un buen rango debería de ser dentro de lo normal 130, ¿verdad? La extensión debe ser al menos 0 o un poquito hasta incluso menos 10 grados. ¿Sí? Vamos a evaluar si hay una contractura en flexión o no. Es muy común que los pacientes con varo, con una artrosis, con una gonartrosis, nos lleguen con contractura en flexión, o un paciente que recién se rompió el cruzado, por ejemplo, y se inflamó, porque se inflama mucho, llegan a tener hasta 60, 80 mililitros de líquido intraarticular. Eso también hace que ellos tengan una posición de flexión antiálgica. O si es un paciente con inflamación de la rodilla, con líquido, con la piel roja, caliente, paciente con fiebre, eso obviamente no es por un problema traumático, sino más bien podría ser una infección de su rodilla, que eso se llama una artritis séptica. Entonces, no todas las flexiones son estructuradas, o habría que ver si es estructurado o no. Estructurado es que sí corrige, o si de plano no corrige y ya está estructurado, como en las artrosis, sobre todo una gonartrosis, ¿sí? Evaluar el recorrido patelar sobre la tróclea femoral. Ya dijimos si está aumentado el volumen o no. Si hay una hiperemia, una flogosis, eso se refiere que la rodilla está roja, caliente, dolorosa, que tuvo un cuadro gripal y después empezó con la rodilla así. Tenemos que sospechar que no es un problema inflamatorio, eso sería una urgencia en ortopedia, porque la artritis séptica es una de las urgencias que se tendría que hacer un drenaje de urgencia, porque las bacterias se comen el cartílago y desarrollan una artrosis muy rápido, en menos de 48 horas, 72 horas, ya. Generalmente es muy común, sobre todo son más comunes en los niños que tuvieron, que lo llevan porque la rodilla, porque camina con la rodilla o no tolera caminar, la rodilla está hinchada, o sea, aumentada de volumen, tocan, se siente líquido intraarticular, está roja, está caliente, el niño tiene fiebre, si le haces una biometría hemática tiene aumento de los leucocitos, pues todo indica que es un problema infeccioso, y casi siempre tiene un antecedente que fue, por ejemplo, tuvieron una faringoamigdalitis o un problema dental. Las bacterias viajan a través de la sangre, eso es una contaminación vía hematógena, y entonces va a desarrollar una artritis séptica vía hematógena.
Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes, porque es probable que se los lleven a rehabilitación, ustedes tienen que decir, ¿sabe qué? Esto no parece ser que vaya a necesitar de rehabilitación, sino es una urgencia y más bien hay que derivarlo con el médico, ¿sí? Se los digo porque no todas las inflamaciones son por inflamación de líquido de la sinovia o por un traumatismo, sino también hay infecciones que nos pueden generar eso. Hay veces que sí, una inflamación normal puede dar un aumento de la temperatura de la rodilla o un paciente posoperado de prótesis de rodilla también, pero no tanto como cuando es una infección, ¿sí? Bien, vamos a ver si tiene atrofia de cuádriceps o no y la actitud de su rodilla. Entonces, la primera maniobra, que yo generalmente así lo hago, de palpación, es el signo de la oleada. Siempre yo lo primero que quiero determinar es si hay inflamación o no en esa rodilla, si hay derrame articular o no. Y esa es la forma de hacerlo. Colocamos las manos a ambos lados de los retináculos de la patela y hacemos un bamboleo, pero no de la rótula, sino del tejido blando que está ahí. Entonces, si es al empujar sentimos que rebota como una ola, pues eso sabemos inmediatamente, o se siente como una gelatina, pues sabemos que va a tener un derrame articular. En los pacientes más gorditos a veces es difícil diferenciar eso, pero en alguien muy delgado es muy sencillo, ¿sí? Pero esa es la maniobra principal para saber si tiene o no derrame articular. Vamos a ver si tiene crépitos al hacer flexoextensión de la rodilla. Podemos medir la circunferencia del muslo y compararlo con la extremidad contralateral para ver si hay atrofia o no. Y, por ejemplo, para la palpación de los diferentes puntos. Yo generalmente palpo la tuberosidad tibial anterior, eso para ver si hay una tendinitis rotuliana, que dijimos que lo más común sea más bien en el polo inferior, ¿verdad? Pero si es un niño, por ejemplo, que les dicen tiene 12 años y le duele la tuberosidad tibial anterior y juega fútbol todos los días, ¿qué vamos a pensar que tiene? Un osgus later, ¿verdad? O sea, es una apofisitis del tendón rotuliano, ¿verdad? Es lo más común. Entonces ahí vamos a tocar. Obviamente si es doloroso, pues acentúa el diagnóstico, pero si se fijan, con el puro hecho que les diga el cuadro clínico, ya tenemos la sospecha clínica, ¿verdad? Entonces tocamos el polo inferior de la rótula. Ahí les voy a explicar ahorita una maniobra para diferenciar si es una tendinitis o no, porque si tú tocas por arriba, generalmente no va a tener dolor el paciente. Por lo general hay que presionar con el pulgar el polo superior para que la rótula se levante un poco y si palpas ahí y tiene dolor, esa es como se debe explorar si tiene una tendinitis rotuliana o no. Porque si tú lo tocas por arriba, generalmente el paciente no tiene dolor. La cabeza de peroné, buscando que sea una tendinitis del bíceps, ¿verdad? Principalmente el bíceps femoral se inserta en la cabeza del peroné. El popliteo va del epicóndilo, va hacia la cara posterior de la tibia, pero no tiene inserción. Tiene sí hay un ligamento que lo une, pero más bien es del bíceps femoral. Los epicóndilos medial y lateral, si es un paciente que tuvo un estrés en bar o en valgo, aunque no esté inestable y tiene dolor en el epicóndilo, lo más probable es que haya tenido una distensión o una lesión de los ligamentos colaterales, ya sea medial o lateral, dependiendo del mecanismo de lesión. Y el tubérculo de Yerdi, ¿verdad? Donde va la inserción de, dijimos, ¿de qué? ¿Tensor? Del tensor de la fascia lata, ¿verdad? O la cintilla iliotibial. Entonces, un corredor que tiene dolor ahí, pues hay que también explorar siempre. Entonces, la articulación femoropatelar, ¿cómo la revisamos? Hacemos la prueba se llama cepillo. Hay que ver si es positivo o negativo, que es hacer un poco de presión entre la rótula y el fémur y desplazamos hacia arriba o hacia abajo. No nomás es suave, sino tenemos que presionar un poquito y si crepita y le duele, pues decimos que es una maniobra positiva y eso es sinónimo de una condromalacia. Que después hay diferentes grados, 1, 2, 3 y 4, que es una clasificación artroscópica. No podemos determinarlo clínicamente, pero sí podemos sospechar, entre más crépito y entre más sensible sea, pues las probabilidades de que el desgaste sea mayor, ¿verdad? Con rodilla entre los 0 y los 30 grados de flexión se hace esa maniobra, ¿sí? Generalmente yo le hago una extensión completa. Otra forma de explorar es pedirle al paciente que haga contracción del cuádriceps, detenemos el cuádriceps y empujamos la rótula hacia distal con un poquito de fuerza. Hay que ser cuidadosos, pero es una manera de saber. Si el paciente ya no lo refirieron con ese diagnóstico, pues no lo vamos a
hacer fuerte, ¿verdad? Eso lo hacemos a veces nosotros cuando estamos diagnosticando, pero si ustedes ya tienen el diagnóstico, pues hay que hacerlo de manera sutil, porque si no, pues sí es doloroso. En cuanto a las pruebas meniscales, hay pruebas de palpación y pruebas de rotación, pero básicamente hay que palpar las interlíneas articulares medial y lateral. Esas serían maniobras de palpación. Generalmente yo lo hago con la rodilla en flexión de 90 grados, toco más la interlínea articular o el compartimento medial y lateral. Y frecuentemente de ahí me paso a tocar también los cóndilos, porque hay que diferenciar si ese dolor en el compartimento medial puede ser por una lesión de menisco o puede ser también por un problema de una osteocondritis o del cartílago articular, del cóndilo femoral. Y las maniobras de rotación hay un montón, no tiene, desde mi punto de vista, necesidad de que evaluemos todas, sino con la que nos sintamos más cómodos. Todas son muy similares, tienen diferentes, muy pequeñas diferencias, pero básicamente las que yo más utilizo es McMurray, Apley y Steinman. Ahorita las vamos a explicar. En McMurray se desencadena un chasquido palpable en la interlínea articular, el paciente va a tener dolor cuando palpemos esa zona y se lleva la rodilla de flexión a la extensión con rotación tibial. Vamos a poner uno de nuestros pulgares en el compartimento que queramos explorar y vamos a hacer una rotación con la mano tomando el tobillo, como vemos aquí, y si hay un chasquido o dolor, pues ahí vamos a saber qué menisco está lesionado. Si hacemos una rotación externa, estamos explorando el menisco medial o el menisco interno. Y si hacemos una rotación interna, estamos explorando el menisco contralateral, que sería el menisco lateral, ¿sí? Dentro de la diferencia con las otras pruebas, esa es que la hace nada más a 90 grados. Con Steinman es que la llevas de la flexión a la extensión. Y también ahí se supone que si nos da más dolor hacia la extensión, tenemos que sospechar que la lesión está en el cuerno anterior. Y si es más hacia la flexión, se supone que la lesión es más del cuerno posterior. Pero la verdad es que en la vida real es muy difícil diferenciar eso y es casi imposible. Más bien es con hacer una rotación, que a veces yo sí lo tengo que hacer un poco brusco, porque si lo hacen como muy despacito, no alcanza a sentir el paciente dolor, a menos que sea una lesión muy grande. Pero lesiones pequeñitas sí hay que hacer la rotación. Ahorita les voy a decir yo cómo lo hago, para poder determinar o que sí genere un poquito más de molestia y nos dé más información. La prueba de Vado, que es una prueba de hiperflexión de la rodilla. También ahí el paciente generalmente va a tener dolor en la parte posterior de la rodilla. Ojo, si la rodilla está muy hinchada, si tiene derrame articular, pues esa maniobra no tiene validez, porque obviamente que le va a doler. Entonces ni tiene caso que lo hagan. Pero si es un paciente que no tiene inflamación, que ya tiene 3 meses que se lastimó la rodilla, pero siente que algo se le mueve, le da dolor ahí, entonces ahí sí la podemos hacer. Pero si tiene mucho derrame, ni lo hagan, porque no es una prueba que sea eficiente, pues que sea confiable, porque todo le va a doler. De hecho, cuando a mí me llegan con derrame articular, por lo general, en cuanto me doy cuenta que tiene líquido, hago una artrocentesis y luego ya los evalúo sin el líquido, porque si no, estando la rodilla inflamada, casi todo lo que le hagan, todas las pruebas le va a dar positivo por el derrame articular, ¿sí? La prueba de Apley, esa es boca abajo, hacemos presión primero hacia arriba y luego hacia abajo, y lo mismo, giramos la tibia. Prácticamente todo eso es lo mismo. Si giramos hacia medial, exploramos el menisco lateral. Si giramos hacia lateral, exploramos el menisco medial. ¿Cómo ahí qué menisco está explorando? El medial, ¿verdad? Porque está girando hacia exterior, bueno, la punta, y sería el dolor aquí en la parte interna, ¿sí? La marcha de pato es otra prueba que sería muy similar, como si fuera un vado, es el equivalente a un vado, es una hiperflexión de la rodilla. Dijimos que normalmente el menisco se sujeta sobre todo al cuerno posterior cuando estamos a 90 grados de flexión. Si estamos a más de 90 grados de flexión, vamos a generar una compresión mayor en esa zona y va a ser doloroso la marcha de pato. En cuanto a las pruebas para ligamento cruzado anterior, está la prueba de Lachman. Generalmente la tenemos que hacer a 30 grados de flexión de la rodilla y ponemos nuestra mano dominante sobre la tibia y con la otra sujetamos el muslo del paciente. Obviamente en pacientes gorditos o con un muslo muy grande, pues cuesta un poco de trabajo.
pero para mí es la mejor maniobra para hacer el diagnóstico y es una maniobra de mucha sensibilidad que haciendo y haciendo y haciendo es como van, como dijo Juan Pablo, pues van a determinar qué es normal y qué no es normal. Importante siempre, o al menos yo lo recomiendo, comparar con la pierna contralateral, a menos que sea muy evidente, pues generalmente no es necesario, pero hay pacientes que son hiperlaxos y entonces podemos dar un falso positivo, entonces siempre explorar la rodilla contralateral si tenemos alguna duda. De esa manera tratamos de, bueno, con esa posición tratamos de llevar la tibia hacia anterior, ¿sí? Normalmente en condiciones normales se siente un tope, que inclusive a veces el mismo paciente que exploramos lo siente. A diferencia de cuando está roto, ese tope no se siente o se siente muy lejano, que ya está dado por el cruzado posterior. La otra maniobra para el cruzado anterior es la prueba de cajón anterior. Generalmente nos sentamos sobre el pie del paciente, más que nada es para dar una sujeción más que otra cosa. Y con los pulgares en la tibia, yo no lo hago tan así, la verdad. Hacemos una tracción nada más de la tibia hacia anterior a 90 grados y ahí vamos a sentir que se mueve o que hay una tracción más de lo normal. Como dijo Juan Pablo, en condiciones normales sí hay cierto movimiento, pero cuando es excesivo, pues nos damos cuenta que está roto. O la sospecha clínica, junto con todo lo demás que le interrogamos al paciente, hacemos el diagnóstico. La otra prueba es la prueba de pivot shift, en la cual vamos desde la extensión con rotación interna, vamos a hacer un poquito de estrés en valgo y vamos a ir flexionando la rodilla. Generalmente a los 30 grados de flexión hay un resalte o se siente como una subluxación de la rótula, hay un brinco ahí. Esa maniobra yo no lo hago de rutina, eso lo hago generalmente con el paciente anestesiado antes de una cirugía, pero casi en vivo nunca lo hago porque es doloroso, les puede generar dolor. Entonces, aparte el paciente tiene que cooperar y es muy difícil realmente hacer la prueba. Yo la menciono porque está en los libros y la deben de conocer, pero no es que yo la haga de rutina, te digo, a menos que esté muy laxo el paciente, que ya haya tenido 2 o 3 intervenciones quirúrgicas por una plastía, entonces sí vemos si hay un pivot shift, sobre todo por lo que yo les decía, para hacer una plastía de Lemierre, ¿verdad? Para el ligamento anterolateral. El paciente también lo hacemos de 2 maneras, con la rodilla completamente en extensión. Vamos a hacer un estrés en valgo para explorar el ligamento colateral medial y un estrés en varo para el ligamento colateral lateral. Y a 30 grados de flexión también, de esa manera aislamos el tema de la cápsula. Entonces, si un paciente en 0 grados está estable, no quiere decir que el ligamento esté sano. Hay que hacer la exploración a 30 grados de flexión y ahí realmente estamos evaluando la integridad del ligamento, ¿sí? Valoración de la fuerza muscular, pues hay que ver cómo está el tono muscular en reposo, comparar con la extremidad contralateral y la activación contra resistencia, o sea, vamos a pedir al paciente obviamente que haga la extensión activa normal o contra resistencia con nosotros y ver si genera dolor. Por ejemplo, una tendinitis del bíceps, le pedimos al paciente que no nos deje extenderle la rodilla y vamos a hacer la fuerza, y si tocamos el tendón del bíceps en ese momento y le duele, pues también ahí nos ayuda con el diagnóstico. Y pues las escalas de fuerza muscular, pero eso más bien sería cuando hay un problema sobre todo tipo neuropático, ¿verdad? Si vence resistencias o no, y si vence la gravedad o no. Esa es la clasificación generalmente más utilizable, ¿sí? Y creo que eso sería todo en cuanto a la exploración. No sé si tengan alguna duda. La realidad es que pues es un tema corto porque la exploración, yo normalmente los que me han visto en consulta, pues es una exploración de 5 minutos o menos, yo creo. 1 minuto nos lleva a hacer una exploración. Por lo que les dije, generalmente ya tenemos una idea de la probabilidad del diagnóstico y nada más la confirmamos ahí. Entonces, si quieren, yo creo que hacemos un ejemplo de cómo lo hacemos y ya practica cada quien.